Compartiendo el pan de la palabra, alimento del alma, con el discípulo amado. Lectura del libro del Génesis. Israel amaba a José más que a todos los otros hijos porque le había nacido en la vejez, y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: «Tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquén. Ven, que te voy a mandar donde están ellos». José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y, antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: «Ahí viene el soñador, vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños». Oyó esto Rubén, e intentando salvarlo de sus manos dijo: «No le quitemos la vida». Y añadió: «No derraméis sangre, echadlo en este aljibe, aquí en la estepa, pero no pongáis las manos en él». Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas que llevaba puesta. Lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer y al levantar la vista vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: «¿Qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra». Los hermanos aceptaron. Al pasar, unos mercaderes madianitas tiraron de su hermano y, sacando a José del pozo, lo vendieron a unos ismaelitas por 20 monedas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. El rey lo mandó desatar, el Señor de pueblos le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados. Golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a sus criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando: «A mi hijo lo respetarán». Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: «Este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia». Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo,
¿qué hará con estos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a estos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio del día de hoy relata la historia del pueblo de Israel, el cual fue llamado por Dios desde el Antiguo Testamento a llevar una vida de conversión. Entregándoles una tierra en la cual vivir, envió el Señor profetas en las distintas etapas de su historia para que escucharan su mensaje. Sin embargo, la mayoría de estos profetas fueron matados por el mismo pueblo. Los mensajes enviados por Dios muchas veces les ocasionaron incomodidad. Entonces, ocuparon la tierra de Dios, pero viviendo sin Dios. Siendo así que tuvo que venir Jesús, el Hijo. Viene al mundo para que el mundo cambie. Viene para redimir la historia de aquellos que se habían olvidado de su Dios. Pero como sabemos, su mensaje nunca es una imposición. Dios se ofrece y lo toma quien lo quiere. Finalmente sabemos que, aun siendo Jesús el Hijo, quien tuvo que venir al mundo para que todos creyéramos, murió crucificado a manos de su propio pueblo. Pareciera que la historia no cambia, que seguimos siendo los mismos, los que escuchamos el mensaje, los que sabemos que esta tierra no nos pertenece, sino que le pertenece a Dios, y aún así lo seguimos sacando de ella. Como los arrendadores de la tierra se dejaron llevar por la ambición, creyendo que cuando se poseen los bienes materiales está solucionada la vida, así la vida en la actualidad nos ofrece un materialismo tan grande que nos deslumbramos cuando vemos tantas cosas a nuestro alrededor. Nos creamos necesidades, nos sumergimos tanto en el mundo y su mercado que nos llegamos a convertir incluso en mercancía que se puede vender cada día. Las plataformas de Internet ya no solo venden productos, nos venden a nosotros mismos, nos hacen salir de nuestra condición humana para convertirnos en cosas que pueden ir y venir y cambiar de dueño cuando alguien así lo decide. Es triste que lo que ha creado el hombre domine al mismo hombre. Preguntémonos en este tiempo de Cuaresma, ¿cuál es la cantidad de tiempo que le ofrezco a Dios durante el día? ¿Y cuál es la cantidad de tiempo que le ofrezco a las redes de comunicación social? No solo los viernes de Cuaresma como hoy estamos invitados a hacer ayuno, penitencia y oración. La Iglesia nos propone que así sean todos los viernes del año, días de penitencia donde se contemple y se valore el sacrificio salvífico de la cruz. Entonces, hoy es día de Via Crucis. Estamos invitados a recorrer con el Hijo de Dios el camino de la cruz. Estamos llamados a encontrarnos con Jesús y su dolor. Jesús cargó en la cruz el rechazo de su pueblo. Hoy carga en la cruz nuestro rechazo. Sosteniendo la cruz, sigue sosteniendo este mundo con su gracia. Entonces, dediquémosle nuestro día a Dios. Santifiquémoslo con su presencia. La tierra donde vivió Jesús la llamamos Tierra Santa, porque así es. Lo que es tocado por Jesús se convierte en Tierra Santa. Dejemos que Dios nos santifique con su presencia. El dueño de la viña quiere habitarnos, quiere regar con su sangre nuestra tierra árida, porque quiere de nosotros frutos de santidad. Entonces, depende de cada uno. ¿Vivimos con Dios o vivimos sin Dios? Porque sabemos que en la vida de fe no se puede estar a medias. Lo damos todo o nos guardamos todo.
Pidámosle al Señor que nuestra única ambición en este mundo sea la santidad y el cielo. Que la poderosa intercesión de la Santísima Virgen y de San José nos ayuden a ver en Jesús nuestro Dios y Señor. Y que Dios nos bendiga a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.